Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Hola, chicos. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, siendo las 8:05, empecemos. Jorge estaba pendiente todavía la presentación. Entonces, no sé si Jorge deseas de una vez presentar. Buenas noches, doctor. Sí, sí, por favor. Dale. ¿Me da un segundo, por favor? Dale, con mucho gusto, sin problema. No sé si a lo mejor se logra visualizar correctamente. Sí, solo dame un segundito porque estoy haciendo capturas de... Ahora tú espérame un ratito, por favor, porque Ok. estoy dejando porque nos piden un informe al final y cosas de esas. Solo dame un segundito porque no sé qué le pasa a mi computador que se cuelga cada rato. Pero es justo cuando... Creo que tiene algún problema con el Zoom o algo, porque es justo cuando está con el Zoom. Solo dame un ratito.
Dale, Jorge, con mucho gusto. Disculpa la demora. Ok, no, gracias, doctor. Bueno, dentro del tema que tenía que desarrollar era el desarrollo sostenible y planeamiento urbano, desafíos y estrategias, y teníamos cómo lograr un equilibrio entre crecimiento urbano y sostenibilidad. Perfecto. Para entrar en tema, pues el desarrollo sostenible se ha convertido en un concepto fundamental para la gestión y planeamiento territorial. En el contexto global, este enfoque busca garantizar un crecimiento económico, social y ambiental, que son tres puntos fundamentales que luego los vamos a enfocar también, el cual que no comprometa recursos y la calidad de vida de las generaciones futuras. El planeamiento urbano como herramienta clave en la organización y expansión de territorios urbanos enfrenta desafíos de incorporar principios de sostenibilidad mientras se gestiona el crecimiento y la expansión de las ciudades. Lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano y la sostenibilidad no solo es posible, sino necesario para la resiliencia y calidad de vida en las urbes del futuro. Dentro de los desafíos y estrategias, vamos a tener algunos en el cual entra en lo que es en la parte de economía. Tenemos como ejemplo que las Naciones Unidas proponen la economía verde como uno de los instrumentos más importantes, ya que está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible y el planeamiento urbano. Propone un modelo de crecimiento económico que busca maximizar el bienestar de la sociedad al mismo tiempo que reduce el impacto ambiental. ¿Cuál es el enfoque clave para poder lograr esta denominada economía verde? Pues es el cuidado de recursos naturales, a su vez también promueve la equidad social y la eficiencia económica. Dentro de la educación, también uno de los desafíos es la educación. En el marco del desarrollo urbano sustentable, la educación cumple un papel fundamental para el desarrollo y en el cambio de actitud en la relación hombre-naturaleza. Dentro de estos puntos está la sensibilización de la población sobre la sostenibilidad urbana, programas académicos y de capacitación, generación de comunidades menos vulnerables y la generación de valores, habilidades y conocimiento en la sociedad. Entre otros desafíos, también tenemos el desperdicio del capital natural y construido, la resistencia al cambio, el consumo de recursos por encima de su tasa de reposición, tenemos la producción de residuos por encima de la capacidad natural de absorción, tenemos el fomento de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y la baja inversión en la implementación de prácticas sostenibles. Dentro de estrategias que podríamos tomar, pues aplicar políticas públicas para conservar, recuperar y regenerar el capital natural y construido, la falta de conocimiento. Aquí hay que enfatizar, con trabajo profesional y estrategias claras que se puedan desarrollar y lograr a futuro. Mejorar la gestión y plan de residuos para reducir impactos, reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia y además de favorecer la formación de los ciudadanos, motivar y permitir la participación social en el planeamiento. Dentro del equilibrio y el crecimiento urbano y sostenible, como lo comentábamos al inicio, tenemos tres puntos importantes, el cual va a estar enfocado en lo que es el social, el económico y el ambiental. Un desarrollo urbano se define como sostenible cuando en su diseño y planificación se han incorporado estrategias de tres dimensiones, que es lo social, lo económico y ambiental, como lo decíamos. Elevar el nivel y la calidad de vida de todos los residentes es uno de los objetivos principales del urbanismo sostenible. Las ciudades deben abordar equitativamente las necesidades de todas las personas, independientemente de su género, etnia, condición sociocultural y económica. Además de esto, se deben evaluar las condiciones socioeconómicas y demográficas para realizar mejoras que respalden la equidad social, la salud pública, la asequibilidad y la participación comunitaria. En lo que comprende al ámbito económico, el crecimiento urbano sostenible influye en el ámbito económico creando un círculo virtuoso de eficiencia
empleo, resiliencia y equidad. Promover un modelo de crecimiento que integre la sostenibilidad a las ciudades nos permite el acceso a empleo y oportunidades laborables. Esto quiere decir, reduce la pobreza y fomenta estabilidad económica. Mejor acceso a servicios y bienes. Un entorno económico saludable permite acceder a bienes y servicios como vivienda, educación, salud, etc. Desarrollos a emprendedores y pequeñas empresas, pues un crecimiento económico sostenible promueve acceso a créditos, a oportunidades, a que las personas que ven en una empresa la ven además como un futuro para ellos. La mejora a la infraestructura urbana, la inversión urbana en carreteras también es muy buena en los servicios públicos, va a beneficiar al costo de vida también de las personas, la equidad y la reducción de la pobreza, el acceso a tecnología y educación, un entorno económico dinámico y sostenible facilita el acceso a tecnologías avanzadas y además a esto a una educación de calidad y la mejora en accesos y viviendas dignas. Dentro del equilibrio también del crecimiento urbano y sostenible, tenemos como el tercer punto que lo mencionamos, que es la parte ambiental. Permite a las personas vivir un entorno saludable con acceso a recursos naturales suficientes y la capacidad de adaptarse a los desafíos ambientales que cumplan con los estándares y que promuevan un futuro más equitativo y sostenible. Dentro de estos tenemos el acceso a un aire limpio y saludable, además de acceso a agua limpia, la reducción de riesgos de desastres naturales, el acceso a espacios verdes y de recreación, que también es muy importante para la sociedad en sí, para toda, en este caso, pues se tomaría en cuenta lo que es todo rango de edad, hasta personas adultas, hasta niños, entonces es un punto muy fundamental en lo que es el equilibrio de crecimiento urbano y la sostenibilidad también. También tenemos la sostenibilidad energética y la movilidad sostenible. Esos son los tres puntos importantes que los trabajé para poder explicar un poquito sobre el equilibrio de crecimiento urbano y sostenible, que es un punto muy importante, el cual pues se lo he estado desarrollando y que también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso ha sido, doctor, no sé si es que lo mejor. Perfecto, muchas gracias, Jorge. No, perfecto, perfecto. La verdad les comento que yo con sus presentaciones he aprendido un montón. Muy buenas presentaciones. Les voy a subir, no he hecho todavía porque todavía quería que completen todas las presentaciones, pero les voy a subir una carpeta para que puedan subir sus presentaciones, por favor, ¿sí? Eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. No sé si puedes, por favor, ya dejar de compartir. Sí, doctor, gracias a usted. No, a ti, por favor. Gracias. Bueno, vamos a compartir. Perfecto. No sé si me confirman, si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, arquitecto, sí se puede visualizar. Ya, muchas gracias. Bueno, ya hemos visto dos temas. El uno que fue introducción al ordenamiento territorial. El otro vimos normativas, aspectos técnicos. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en otro tema. Pero para entrar en el siguiente tema, quería primero hacer un pequeño preámbulo. No sé si es que ustedes han escuchado, y de seguro lo han escuchado, sobre el cambio climático, ¿no es cierto? Y seguro van a saber mucho más que yo sobre el cambio climático. Pero uno de los principales problemas que tenemos actualmente con el cambio climático es la dotación de agua hacia las ciudades. No sé si es que ustedes han escuchado
o han visibilizado o han sido ya parte de este problema o de esta problemática. Por ejemplo, yo les comento, yo trabajo en el municipio de Ambato, aquí en Ambato, y en Ambato tenemos ya problemas de abastecimiento de agua, sobre todo en la zona norte de la ciudad. De hecho, recién nomás tuvimos un inconveniente y lo que estamos haciendo es cada vez buscando mayor o dotación de lugares más lejanos, ¿sí? Lo interesante aquí es que, por ejemplo, alrededor de Ambato tenemos un montón de páramo, donde podemos, los páramos son esponjas naturales de agua, donde podemos nosotros extraer este líquido vital. Entonces, para hacer un pequeño preámbulo, voy a darles algunas ideas básicas sobre el agua, su importancia, la relación con la ciudad. Y al final vamos a realizar un foro. El foro yo les voy a colgar, hoy en la noche les voy a colgar el foro para que ustedes puedan llenar, ¿sí? No sé si es que alguno tiene alguna inquietud, por favor. No sé si es que está claro, no está claro. Cualquier pregunta siempre es bienvenida. Bueno, entonces empecemos, ¿ya? Bueno, el cuidado del agua. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de las ciudades. Es súper esencial para la vida, ¿no es cierto? Nosotros, si es que no consumimos alimentos, podríamos fallecer, me parece que en 8 días. Pero si no consumimos agua, me parece que nosotros podríamos vivir, me parece, hasta con un máximo de 3 días. Sí, espérenme un ratito. Gracias. Entonces, el agua es algo súper vital para el desarrollo de la vida. Y en cuanto a la ciudad, su gestión adecuada es fundamental para garantizar el bienestar de la población, la la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico, ¿sí? Sin embargo, el crecimiento urbano descontrolado, el cambio climático y la contaminación ponen en riesgo la disponibilidad de este recurso. Aquí es súper importante hacer un poco de memoria sobre todo lo que sucede en nuestras ciudades. Nosotros vivimos en la línea ecuatorial, donde las sequías son extremas y las lluvias son también extremas, o el periodo de lluvias también son extremas. No sé si ustedes recuerdan, hace poco tiempo, me parece que en el mes de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, tuvimos apagones. Estos apagones básicamente se dieron por la falta de caudal dentro de las centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué significa la falta de caudal? Es la falta de agua, es decir, estuvimos en una época de sequía. Y ahora, aquí, por ejemplo, quienes viven en Quito, porque lastimosamente las noticias que pasan generalmente son de Quito, Guayaquil, vi, por ejemplo, que el día de ayer hubieron inundaciones en Quito, ¿no es cierto? Es decir, de la época que tuvimos de sequía, 3 meses o 4 meses después, ahora tenemos inundaciones, ¿sí? Entonces, así es de extremo nuestro clima en nuestro país. Bueno, ¿qué es el agua? El agua, creo que todos conocemos, es una sustancia que se compone de H2O, de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sus propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas, es decir, indispensable para todo ser vivo, personas, animales y plantas. Sin este líquido no podríamos sobrevivir, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la importancia real en la ciudad? El agua es súper crucial para las diversas funciones dentro del entorno urbano. Por ejemplo, lo que estamos hablando aquí para el consumo humano. El garantizar el acceso al agua y el saneamiento adecuado es la base de la salud pública. No sé si es que ustedes han escuchado ahora este plan de cero desnutrición. Básicamente también se enfoca dentro de o una parte de este plan se enfoca dentro del saneamiento.
es decir, que exista el acceso al agua en buenas condiciones, es decir, haya un agua potable, digamos, ¿no? Otro de los elementos importantes para la ciudad es la infraestructura y los servicios urbanos. Es decir, que se emplee, que esta agua se emplea también para la generación de energía, para la generación de industria, para la generación de economía. Y también hay algunas otras cuestiones que son importantes, por ejemplo, del agua. Por ejemplo, para los ecosistemas urbanos, para los ríos, lagos, humedales, que contribuyen a la biodiversidad y al equilibrio ecológico dentro de la ciudad. Y el aspecto más importante, creería yo, es para la resiliencia climática. Es decir, que el buen manejo del agua previene desastres como inundaciones o sequías. El ejemplo que estábamos tocando hace un momento, estuvimos en una época de sequía y actualmente estamos en épocas de inundaciones. Si es que nosotros tenemos un buen manejo, una buena gestión del agua, podríamos generar o abastecer de agua para sequías en épocas de inundaciones. Entonces, ¿cuáles son los estados del agua? El agua es un elemento incoloro, inoloro e insípido compuesto por dos elementos de hidrógeno y oxígeno que conforman la molécula H2 agua y puede presentarse en tres estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso, como lo sabemos, ¿no es cierto? Bueno, una de las partes importantes es entender también cuál es el ciclo del agua, ¿sí? Se denomina ciclo del agua o ciclo hidrológico el movimiento general del agua, es decir, a todo este círculo, digamos, que hace el agua a través de estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces tenemos precipitaciones, condensación, condensación, precipitación, infiltración, lo que hace el suelo, se infiltra, genera escorrentías, genera una circulación subterránea, genera evaporación, nuevamente condensación, precipitación, infiltración, escorrentías y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, el agua no permanece estacionaria sobre la Tierra, sino que circula continuamente entre los océanos, la atmósfera y la Tierra. Es así que ocupa un espacio por un tiempo determinado y luego se transporta por diferentes lugares del planeta en un proceso que se le conoce como el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Generalmente también este ciclo hidrológico es lo que genera los inconvenientes urbanos. Y sobre todo, estos elementos que hablábamos hace un momento, ¿no? O esta falta de infraestructura urbana del agua genera que tengamos, en épocas de lluvia tengamos inundaciones y en época de sequía no tengamos agua. Entonces, hay que entender que también para la conservación del agua, las ciudades tienen algunos desafíos. Por ejemplo, la sobreexplotación de las fuentes hídricas, el crecimiento de la población y la urbanización excesiva genera una alta demanda de agua y cada vez lo que les comentaba el problema en Ambato, que cada vez necesitamos fuentes más lejanas de agua, ¿no? Me parece que el mismo problema también ya lo están teniendo en Riobamba, me parece que el mismo problema lo están teniendo ya en Cuenca, en Quito. Es un desafío en Quito, yo tuve la oportunidad de trabajar en Quito y es un desafío, sobre todo el abastecer la parte norte de Quito también, ¿no? Otro de los problemas dentro de la gestión del agua es la contaminación del agua. La contaminación del agua es un problema bastante complicado, sobre todo porque la contaminación del agua principalmente se da por residuos industriales, por desechos domésticos, eh, por explotación de suelos. Entonces, todos estos elementos deterioran la calidad del agua, pero al fin y al cabo, estos elementos son actividades humanas. Entonces, ¿cómo nosotros eh, cotejamos las actividades humanas con la contaminación del agua o con la posible no contaminación del agua? Entonces, se busca, por ejemplo, la generación de plantas de tratamiento de agua,
Bueno, sobre todo las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Y les cuento como experiencia personal, aquí en Ambato tenemos las grandes curtiembres y textilerías. Entonces, es un gran inconveniente porque la falta de tratamiento del agua previo al envío a quebradas o a descargas está generando una contaminación bastante significativa. Yo no lo he visto, pero nos comentan algunas personas que, por ejemplo, ya en las quebradas, las plantas, sobre todo por el uso de químicos para pintar los jeans o textiles, y algunas plantas están saliendo azules, nos comentaban, ¿no? Yo no lo he visto, pero comentaban algunas personas, ¿no? Entonces, yo no lo veo tampoco tan descabellado que puede existir eso, pero es un inconveniente bastante fuerte, porque por un lado, dentro de los desafíos o los problemas actuales, por un lado tenemos las personas que consumen el agua y por otro lado tenemos las personas que explotan, digamos, esta agua para actividades industriales. Entonces, en cierta medida hay que mediar entre las dos, ¿no? Otro de los grandes desafíos es, por ejemplo, la falta de infraestructura adecuada. Entonces, por ejemplo, las carencias de redes de saneamiento y tratamiento de aguas residuales agrava esta crisis hídrica, ¿no? Como les decía hace un momento, por ejemplo, aquí en Ambato se utiliza mucho para las curtiembres o las textilerías. Pero creo que el más grande desafío es el cambio climático, sobre todo porque afecta a los patrones de precipitaciones y esto genera también un problema en la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cuál es el ciclo de esta agua. Bueno, entonces, ¿cuánta agua nos queda? Es una consulta que yo le he escuchado mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua nos queda? La Tierra, los océanos y la atmósfera del planeta contienen una cantidad fija de agua, alrededor de 1.260 millones de billones de litros, en forma de hielo, vapor o líquido. En la naturaleza circulan interminablemente toda esta agua por medio del proceso conocido como ciclo hidrológico. Entonces, el 75% de la superficie del planeta es agua, ¿sí? Eh, pero el 2,5 apenas es agua dulce. Entonces, del agua dulce existente en todo el planeta, un 0,25 se encuentra en estado líquido en ríos, lagos y aguas subterráneas, ya que el resto es agua congelada en los polos glaciares. Menos del 1% del agua dulce en el mundo, cerca de 200.000 kilómetros cúbicos entre superficies y subterráneas, está disponible para el uso humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Sí, entonces apenas el 1% del agua dulce lo tenemos disponible. Es súper bajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos nosotros tener para el cuidado del agua? Primero, hay que mitigar los problemas que tenemos con el agua, sobre todo el asegurar un desarrollo sostenible. Y para poder generar este desarrollo sostenible, debemos implementar algunas estrategias. Por ejemplo, la gestión eficiente del agua, el poder hacer el uso o un uso racional de este recurso mediante la reducción de desperdicios, la optimización de recursos, el generar la reutilización también de este recurso. Es bastante, o ayudaría bastante con la gestión eficiente del agua. Otra de las estrategias sería la infraestructura sostenible. No sé si es que ustedes han escuchado infraestructura sostenible o infraestructura verde, que es la construcción de plantas de tratamiento residual y captación de agua lluvia. En algunos casos o en algunos países también ya existen, por ejemplo, las plantas de potabilización o de desalinización de agua, ¿no?
Pero también esa sal que sale de la desalinización de agua también se convierte en un problema. Entonces, ¿cuánto nos queda? Menos del 1% del agua dulce en el mundo está disponible para el uso humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Por eso es importante estas estrategias para la conservación del agua. Otra de las estrategias es la protección de fuentes hídricas, sobre todo el conservar y restaurar estas fuentes hídricas, estas cuencas hídricas. Ya vamos a ver más adelante lo que es una cuenca hídrica y los ecosistemas acuáticos urbanos. La educación y la y concientización en las campañas de sensibilización a la población, etcétera. Y otra de las cosas que también se puede regular es en cuanto a ordenanzas y normativas en ciudades. Es decir, el poder aplicar leyes que promuevan el uso responsable del agua, sobre todo en industrias, en la ocupación agrícola, acuícola, en el ámbito doméstico. Por ejemplo, el incorporar tasas al consumo, a consumos adicionales de agua, es una estrategia para que también se deje de consumir tanta agua, ¿no? Bueno, entonces las cuencas hidrológicas. Las cuencas hidrológicas forman parte de la compleja y vasta biodiversidad con las que Ecuador cuenta. Por su importancia son prioritarias, así como las estrategias sustentables enfocadas al manejo de los recursos hídricos. Por cuenca entendemos al aspecto formado por un escurrimiento en un conjunto de ríos que se encuentran determinados por elevaciones, no necesariamente de gran altitud, que funcionan como parteaguas de estos. ¿Qué significa esta palabra parteaguas? Se refiere a un momento o a un hecho, a un suceso, a una división, digamos, natural del terreno que separa la cuenca, una cuenca de otra, ¿sí? Entonces, así las cuencas y los ecosistemas formados en ellas son de gran relevancia en la promoción y la preservación del equilibrio ecológico de las zonas en las que se ubican. Las funciones que regulan ambiental, la- las funciones de regulación ambiental que llevan a cabo permiten mantener en equilibrio a los ecosistemas, así como las interacciones y sus recursos. Entonces, esto es una cuenca, ¿no? ¿Dónde está? Esto es una cuenca. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Y es una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la iniciativa privada y la sociedad, por lo que cada persona, desde su hogar, su empresa, escuela o trabajo, puede contribuir a su cuidado para las futuras generaciones cuenten con este preciado recurso, que es fundamental para la vida, ¿sí? Entonces, más bien para ya ir medio cerrando esto, como conclusión, el agua es un recurso limitado y su gestión es clave para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, ¿sí? La implementación de estrategias sostenibles permite y permitirá la conservación de este recurso vital para las futuras generaciones. La responsabilidad, como lo veíamos, es compartida entre gobierno, gobierno nacional, gobierno local, empresas, los ciudadanos y quienes debemos trabajar en conjunto para preservar el agua en el entorno urbano. Las ciudades aglomeran o territorialmente me parece que no son más allá del 5 o el 8% del territorio globalmente, ¿no? Pero en las ciudades se consume hasta el 70% total de los recursos. Entonces, dentro de las ciudades nosotros debemos generar estrategias eh, para mejorar o perdón, para reducir los consumos de recursos naturales. ¿Cuáles son los principales usos del agua? En acuicultura, agua donde se cría, engorda especies animales o flora, por ejemplo, peces, camarones, ostras, algas, entre otras especies. Uso pecuario, el agua se utiliza para la cría, engorde de ganado, aves de corral y otros animales de granja. El uso público urbano corresponde al agua que se usa
en ciudades y localidades. Se aprovecha el agua para que sea distribuida en las casas, edificios, negocios, escuelas, hospitales, fábricas, hoteles de la ciudad o localidad a través de tuberías que se conocen como red de agua potable. Y en el uso ambiental, que es la cantidad de agua que se requiere mantener en ríos, lagos y lagunas para proteger el medio ambiente. Este es para mantener el medio ambiente. Entonces, hay que entender, sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en este uso urbano. Ahora es simplemente una introducción, también vamos a ver la planeación territorial en áreas fluviales, justo por esto quería tratar, o justo por eso quería tratar sobre el agua en la ciudad, pero nosotros nos vamos a centrar en el uso público urbano. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los principales usos dentro de la ciudad? Es, por ejemplo, para consumo doméstico. El consumo doméstico es lo que hacemos todos los días, beber, cocinar, bañarnos, limpieza de las cosas, del auto, exacto, en la vida cotidiana, ¿sí? Este consumo doméstico genera, no me acuerdo, no traje esa estadística, pero si mal no me acuerdo, generaba aproximadamente, me parece que 250 litros diarios por persona, ¿no? Si mal no recuerdo. Y también otro de los usos principales es en la industria y el comercio, lo que hablábamos hace un momento, que son procesos de manufactura, procesos para enfriamientos de maquinaria, por ejemplo, para producción de textiles, etcétera. Entonces, el uso en acuicultura. Se entiende por acuicultura el aprovechamiento de recursos hídricos, bien sean superficiales, subterráneos con destino al abastecimiento de instalaciones de cría, engorde de especies animales acuáticas, anfibias, así como las instalaciones y servicios complementarios. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea abastecimiento de instalaciones de cría y engorde de especies animales acuáticas es el uso acuícola. Entonces, en esto también nos vamos a centrar cuando veamos la planeación o el ordenamiento territorial en áreas fluviales, ¿sí? El uso pecuario. De acuerdo a la ley de aguas, se entiende el uso pecuario, la aplicación de aguas para la cría, engorde de ganado, aves de corral y otros animales, siempre que no comprendan la transformación industrial ni el riego de pastizales. El uso del agua para el consumo y mantenimiento de estos animales constituye la demanda directa asociada a a la producción pecuaria, ¿sí? Es básicamente el utilizar el agua para ganadería, para animales de engorde, para animales, para aves de corral, ¿sí? Entonces, los usos ambientales es la cantidad de agua que se requiere para mantener los ríos, lagos y lagunas, para proteger el medio ambiente, esto para sustentabilidad del medio ambiente. Es importante tener conciencia en el cuidado, protección y rehabilitación cuando sea necesario. El uso ambiental es bastante importante, sobre todo para el saneamiento y la salud pública. En cuanto a la eliminación de aguas residuales, el funcionamiento de alcantarillados, eh, y que no se vayan o que no salgan, que no tengan sus descargas, sobre todo en lagos, ríos, lagunas, porque ahí existe una contaminación cruzada del agua, ¿no? Y el uso público urbano. El agua de uso público urbano se define como el líquido de abastecimiento público e incluye la totalidad de elementos entregados a través de las redes de agua potable, las cuales abastecen a los usuarios domésticos, domicilios, así como a las diversas industrias y servicios conectados a dichas redes. Entonces tenemos las redes de agua potable que van a la ciudad, ¿cierto? Entonces, generalmente esta agua se utiliza también, otra de las formas, no sé si de desperdicio, pero generalmente
se las utiliza en exceso, por ejemplo, para el riego de parques, jardines, fuentes, piscinas, áreas deportivas. Generalmente ahí también se desperdicia bastante agua. También para la generación de hidroeléctricas, también existe una alta demanda de agua, ¿no? Bueno, esto ya es un poco para ver cómo podemos ayudarnos. Reparar las fugas rápidamente, una gota por segundo causa un desperdicio al año de 4.320 litros de agua. Riega tus plantas de 7 p.m. a 7 a.m. para que el agua no se evapore por el calor. No arrojes papeles o basura al sanitario. Cierra las llaves mientras te lavas los dientes. Mejor utiliza un vaso de agua. Cierra las llaves mientras enjabonas los trastes. Y utiliza una escoba en vez de una manguera para limpiar las banquetas, ¿no? Bueno, esto es medio cómo podemos ayudar. Este era adicional, pero el agua y la ciudad está intrínsecamente conectadas. El agua y la ciudad están intrínsecamente conectadas, ya que el acceso, gestión y distribución del agua son esenciales para el desarrollo urbano sostenible, sobre todo en el abastecimiento y calidad de vida. Sin agua potable, las ciudades no pueden crecer ni garantizar bienestar a sus habitantes. Uno de los roles más importantes de la ciudad es garantizar bienestar a los habitantes. La infraestructura y resiliencia. Un buen manejo hídrico previene inundaciones y sequías, adaptando a la ciudad al cambio climático. No sé si es que ustedes han escuchado los SBN o las soluciones basadas en naturaleza. Estas soluciones basadas en naturaleza son infraestructuras, sobre todo de captación de agua, jardines de lluvia, estos sumideros urbanos o grandes sumideros urbanos. ¿Para qué se hace esta captación del agua? Es para que a través de escorrentía el agua se infiltre, digamos, en el suelo y se eviten así las inundaciones. Es muy importante o el ya incorporar estos elementos dentro de las áreas urbanas, sobre todo porque los suelos urbanos no son permeables. Generalmente nosotros utilizamos mucho pavimento, mucho cemento eh, y estos suelos se convierten en suelos que no son, que son nada permeables. Entonces el problema ahí es que son más fáciles o más susceptibles a inundaciones. Bueno, la sostenibilidad de ecosistemas, la planeación urbana debe proteger fuentes de agua, ríos, humedales, integrándolos al diseño urbano. Las ciudades del futuro deben gestionar el agua con eficiencia para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible, ¿sí? Aquí les puse una imagen de una ciudad en inundación. Bueno, entonces con todo este preámbulo, vamos a entrar un poco a un resumen estadístico. ¿Cuál es la gestión de agua potable y saneamiento en los municipios? Tenemos estadísticas del año 2022. ¿Y aquí qué pasó? Perdón, esto es acá abajo. Eso. Ya. Entonces voy a abrir un poquito más de esto. Les cuento que me estoy quedando un poco ciego. Ya no veo bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el 2022 en cuanto a la prestación de servicio de nuestros 221 municipios? Que hasta ese momento eran 221 municipios, ahora tenemos 222. Los 121 municipios realizaron la prestación de servicio de acuerdo a sus competencias. Eso está claro. ¿Cuáles fueron las fuentes hídricas? Existe un total de 1.197 fuentes hídricas que son utilizadas para la captación y posterior distribución de agua apta para consumo. En cuanto a las plantas de tratamiento de agua cruda, en el país existen 583 plantas de tratamiento de agua cruda disponibles en 202 municipios. Esto quiere decir que en 19 municipios no hay plantas de tratamiento de aguas crudas. El volumen distribuido. Los prestadores públicos distribuyeron a nivel nacional 120
4 millones de metros cúbicos en promedio al mes de agua apta para el consumo. No sé si es que esto estadísticamente sería interesante dividirle para la población, más o menos, para ver en cuánto se consume de manera mensual y de manera diaria, ¿no? El agua facturada del total del agua distribuida, los municipios facturaron 58,8 millones de metros cúbicos promedios al mes, que representan el 46,4. Es decir, de estos 120,4 millones, solo se facturaron 58,8 millones, ¿ya? Ahí tenemos un inconveniente, es decir, la diferencia, el 53,6% es agua que no está siendo facturada o que es posiblemente se esté yendo por fugas, que esté siendo robada posiblemente, que se esté evaporando dentro de los sistemas también. Bueno, el costo del metro cúbico promedio. El costo del metro cúbico promedio es de 32 centavos de dólar en el sector domiciliario. El alcantarillado público con el alcantarillado diferenciado cuentan que el alcantarillado diferenciado es que es un alcantarillado que no es compartido o que no es combinado. Sí, cuentan 102 municipios con alcantarillado combinado, 84 municipios y 6 municipios no cuentan con alcantarillado. Eso es un dato interesante. Plantas de tratamiento de agua residual. En el país se registraron 644 plantas de tratamiento de agua residual distribuidas en 162 municipios, lo que nos quiere decir que un aproximado de 50 municipios o 49 municipios no tienen plantas de tratamiento. Agua residual a las plantas de tratamiento del total de agua distribuida por los municipios, el 26,3 en promedio al mes ingresan a las plantas de tratamiento de agua residual. Es decir, que más o menos un 73,7% no están entrando, ¿no? Entonces, esa es nuestra estadística real actualmente en el país. ¿Sí? Bueno, con esto lo que les iba a pedir es, el tema del foro es agua y ciudad en el Ecuador, planificación urbana y gestión de cuencas hídricas para el desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Cuál es el desarrollo del foro? El crecimiento urbano en el Ecuador ha generado desafíos en la gestión del agua y la protección de cuencas hídricas. La planificación urbana territorial debe garantizar un equilibrio entre el desarrollo de las ciudades y la preservación de los recursos hídricos. Los participantes discutirán estrategias para protección de cuencas hídricas en zonas urbanas y periurbanas, el impacto del crecimiento urbano en los recursos hídricos, modelos de ordenamiento territorial que promuevan un uso sostenible del agua y políticas y normativas en el Ecuador para la gestión integral del agua y suelos. Los requisitos mínimos para la participación es presentar un análisis sobre la importancia de las cuencas hídricas en la planificación urbana, proponer al menos una estrategia sostenible para la gestión del agua en ciudades ecuatorianas, incluir ejemplos de buenas prácticas nacionales o internacionales, y referencias normativas y políticas ambientales aplicadas en el Ecuador. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? Es cómo podemos lograr un desarrollo urbano sostenible sin comprometer los recursos hídricos del país. No sé, chicos, si es que está claro lo que hay que hacer. Chicos, Yo tengo una pregunta aquí. claro, dímelo. Más que pregunta, también tengo algunos cuestionamientos. Todas las aguas de todos los ríos del Ecuador están contaminadas, Sí, 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 sí. excepto de las aguas. Sí. Las políticas y normativas del Ecuador para la gestión integral del agua, en la conservación del agua, es justo darle este giro de pertenencia del uso de los páramos. Conozco todos los páramos del Ecuador, conozco todas las altas cuencas de ahí, y en realidad era un problema, ¿no? Como yo trabajaba en el sector eléctrico, era un problema de que en realidad las cuencas altas de todo lo que es la parte de arriba este me fue, de los molinos, todo ese sector estaba conformado por
pastizales, chacras, ganado. Entonces hay que revertir, sí. Hay que volver que todo eso sea conservado. Igual para Ambato, ¿no? Ambato en toda la parte alta de la cuenca que da hacia la costa. Porque ahí se pasa una línea de transmisión de alta tensión de 500 kV. Todo eso era tercerizado. Entonces hay que cambiar ese paradigma de que los suelos de arriba son las mejores tierras. Y es mentira. Son los mejores retenedores de agua, sí. Los Exacto, que son las tienen mejores tierras mejores. para qué es la pregunta. Ajá, claro. Entonces, es, y, ¿Sabes? Yo te o cuento una sea, experiencia. a nivel nacional es importante. Ah, No, yo te iba a contar Argumentando una experiencia. a lo que dice Pablo, el problema es la temática de falta de regulación y control por las autoridades que otorgan ¿cómo sería? La potestad de los terrenos en suelo rural que ha permitido que sobrepasen eh, el límite donde se puede realizar cualquier tipo de actividad agrícola. Y dos, sumado a la falta de control ejemplo, te pongo el servicio de dotación de agua potable. El ARCA te dice, existe en el 2022 se creó la última normativa en el cual se controlan los límites permisibles de la calidad de agua cruda o agua potable que se puede dotar a la ciudadanía. Pero llegan las autoridades de control y te dicen, yo te vengo a recomendar y no te voy a sancionar, que a pesar de existir sanciones drásticas a los gobiernos municipales, los gobiernos, por un lado, todo depende de la voluntad política de la autoridad de turno para que se provean de servicios de calidad. Sumado a esto, si vemos la problemática de las descargas de aguas residuales, se construyen plantas de tratamiento, pero no se controlan o se dan el mantenimiento adecuado para que las descargas a los cuerpos de agua dulce cumplan con los límites permisibles. Por supuesto. Entonces ya prácticamente es un problema de control por parte del ministerio, porque aparte del control, la normativa mismo te dice que está prohibido las descargas de aguas residuales que sobrepasen los límites permisibles y prácticamente la mayoría de municipios no cumplen con el tratamiento de aguas residuales que causan una problemática a los cuerpos de donde se captan agua para el consumo humano. Por supuesto. y además de eso, creo que también es una temática y es un problema socioambiental. Eh, no hablo de esto desde la experiencia porque cuando yo estuve trabajando en Cuenca para unas mini centrales hidroeléctricas, eh, la empresa ya etapa, entonces empezaba ya a que los páramos empiecen a conservar, ¿no? Entonces, automáticamente ellos tienen prohibido el paso de toda actividad humana hacia las cuencas altas. Entonces, el Machángara, que es un río conocido allá en Cuenca, entonces ya bajaban las aguas limpias, entonces servía para todos los servicios y beneficios sociales que se implementaban. Entonces, y el Machangra es uno de los afluentes que va hacia el Pauta, hacia las cuencas altas del Pauta. Entonces, el Pauta es otro sistema. Entonces, Cuenca ya empezaba a tener otro sistema del manejo integral del agua. Pero grandes ciudades como Quito, Guayaquil, todavía no tienen ese manejo integral del agua, para No, nada. no, no. Otro problema, ¿no es cierto? Quito, uno de los problemas que se está hablando en la actualidad es que las aguas yo recológico más agua, pero a mis cuencas hídricas le sobrecarga. Sí, la sobrecarga del caudal hídrico es mucho más fuerte. Entonces, obviamente, entonces es el agua
que yo extraigo de otros lados para el caudal hídrico y por eso es que tenemos también estos impactos de crecimiento y de deslizamientos en ciertas cuencas hídricas. Ejemplo muy claro, Quito se ha visto en estos sectores, pero en otras ciudades sí se va viendo mucho más, se ve ese impacto. Entonces, cómo se empiezan a desbordar. Y algunas cosas que sí podríamos ir definiendo. Por eso es que digo, la problemática del agua en el Ecuador es mucho más socioambiental y tiene que establecerse desde acuerdo a cambiar ese modelo de desarrollo. político y de la normativa. Sí, sí, sí. Yo, Y yo- tiene que yo girar tengo, todo a través del agua. yo tengo una reflexión. No sé si es que ustedes han escuchado que actualmente se está haciendo los planes se me fue el nombre, de regularización de tierras. No sé si han escuchado. Problemática que no hay una, una actualización del uso y gestión del suelo que esté en concordancia con el MAC, con los cantones. ¿Por qué? Porque eso permite de que, supóngase, en los páramos, se ha evidenciado de que en la vía de Ambato-Guaranda, esos páramos que están sobre el límite de producción agrícola existan asentamientos humanos y que ya estén cercanos a las faldas Chimborazo. del Chimborazo. Claro, Y es todo, por cota. y Ujú. todo depende de la voluntad política de la autoridad de turno para regularizar. Porque si hablamos de la conservación del agua y Ambato es una de las que, Tungurahua es una de las provincias donde ha existido planificación y que ahora se ha vuelto una problemática porque en este sector de Pilagüín y Azapunzán existía estos planes de conservación del territorio, una parte para producción agrícola y otra para conservación. Y ahora lo que está haciendo, de acuerdo a artículos que he leído, es que el Consejo Provincial tiene que estar comprando estos territorios para poder conservar donde nacen estas vertientes de agua para consumo humano. Sí, de hecho el Consejo Provincial está en un programa, ¿no? Para comprar o para expropiar todas estas zonas. Pero lo que les iba a contar es que el mismo MAC y el mismo Midubi, no sé si a manera de demagogia o porque estamos en épocas electorales, qué sé yo. No estamos aquí para juzgar eso, pero se está promoviendo mucho esto de los asentamientos o la regularización de asentamientos humanos. Generalmente la regularización de asentamientos humanos se da cercanas a las cuencas hídricas, sobre todo porque las personas se asientan, digamos, o viven o habitan cerca del agua, sobre todo por la cría de animales, porque necesitan aguas de riego para agricultura, porque necesitan también abastecimiento de agua. Entonces, de cierta manera, la regularización de estas tierras se va a dar o se va a permitir un parcelamiento cercanos a estas cuencas, a las cuencas hídricas, ¿no? Lo que generará en un futuro es que no se siga protegiendo las cuencas hídricas y no tengamos agua de abastecimiento y se necesite alejarse más para buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Pero bueno, son cosas que suceden y esperemos que se tomen los correctivos necesarios, ¿sí? Entonces, en tal caso, lo que les quería comentar era lo del foro. Lo del foro, yo ya les voy a subir el- en el sistema para que puedan realizarlo de manera asincrónica. Y la próxima clase, que será o sea, del sábado, la próxima sería el jueves, ahí los vamos, medio rápido lo vamos revisando, ¿les parece? Chicos, De mi parte no hay ningún problema. chévere, Félix. Eh, Disculpe, y puede volver a repetir porque se me entrecortó a mí la con mucho llamada. gusto.
Con mucho gusto. Bueno, este es un foro para la parte asincrónica, ¿ya? Entonces yo ya les voy a subir en el aula virtual el foro para que ustedes lo puedan realizar hasta el próximo jueves, ¿sí? La idea con esto es que se pueda contestar la pregunta clave o la reflexión clave con todo el proceso, ¿sí? Aquí no hay como en el foro anterior que les puse de un límite de palabras, que se utilice bibliografía, etcétera. Aquí la idea es que ustedes lo contesten a manera de reflexión, ¿ya? Y pongan, por ejemplo, políticas y normas que ustedes conozcan, ¿sí? La idea con esto es que ustedes presenten un análisis personal sobre la importancia de las cuencas hídricas en la planificación urbana y sobre todo en el abastecimiento de agua hacia las ciudades. Ya, yo les voy a colocar el foro en el aula virtual para que ustedes lo puedan contestar hasta el próximo jueves. Y el próximo jueves medio lo vamos revisando, no sé si alternadamente, no sé si o lo vamos revisando uno por uno, pero la idea es que podamos hacer un análisis entre todos sobre esto, que se genere una discusión, un debate. ¿Sí? Eso es, no sé si es que está ahí contestada la pregunta o si sí se escuchó. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces yo ya les voy a colocar en el foro para que ustedes lo analicen y lo respondan, ¿sí? Entonces, con esto nos estaríamos viendo el día sábado. Más bien les agradezco por su tiempo eh, y espero que tengan un buen descanso, ¿sí? Muchas gracias, una buena noche. Igual, chicos, una muy buena noche. Que descansen. Y muchas gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas, ¿no? Gracias, arquitecto. De igual manera, una buena noche. Hasta el sábado. Feliz noche. Nos vemos el sábado. Cuídense mucho.